Bienvenidos a la presentación sobre relatividad del color. Contraste simultáneo. Es una característica de la percepción humana del color establecida en 1839 por un químico francés. El tono de dos piezas de color parece más diferente cuando se observan yuxtapuestos que cuando se observan separadamente, sobre un fondo neutro común. ¿Esto qué quiere decir? Que el fondo interviene en nuestra percepción del color. Puede notarse en la ilustración que tenemos un cilindro que arroja una sombra sobre un tablero. Justo en el centro del tablero hay un cuadrado blanco que tiene una figura de un óvalo estirado sobre sí mismo, y puede notarse que el óvalo y el cuadrado blanco tienen exactamente la misma tonalidad de gris. Asimismo sucede con los dos cuadrados hacia los extremos de este óvalo. Estos cuadrados son del tono más oscuro. Puede notarse entonces que tanto el cuadrado claro como los dos oscuros tienen exactamente la misma tonalidad de gris. Por tanto, ese contexto en el cual se encuentra emplazado el cuadrado blanco del centro del tablero hace que se perciba con mayor luminosidad que los de los extremos. Esto comprueba que efectivamente el fondo interviene en nuestra percepción acerca del color. Existe contraste simultáneo incoloro, que se da cuando no tenemos presencia del croma, solamente tenemos blanco y negro. En este ejemplo, los espacios en blanco entre los cuadrados negros parecen tener sombras. Si fijan su mirada en cualquiera de las intersecciones, van a notar que justamente en esos puntos de intersección aparece una sombra negra. Y si se fijan con detenimiento, van a notar que ninguna de esas sombras existe realmente. Por tanto, si hay una intervención del aparato ocular y también de la interpretación que hace el cerebro para poder hacer emerger esos puntos inexistentes en la imagen. También existe el contraste simultáneo acromático. En este ejemplo tenemos tres cuadrados que tienen la misma tonalidad de gris, son los cuadrados pequeños. Sin embargo, el de la izquierda luce mucho más claro que el de la derecha. Esto por cuanto el fondo de la izquierda es mucho más oscuro, y eso hace que se sienta que el cuadrado de tono gris es mucho más claro que los otros dos. También se tiene contraste simultáneo cromático, cuando hay presencia entonces del croma o del matiz. En este contraste no solo se ve comprometida la luminosidad del cuadrado pequeño, sino también una variación de su matiz. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede notar que el amarillo que se encuentra sobre el fondo verde se siente como un amarillo o como un verde amarillento. Contrario a lo que sucede con el amarillo que se encuentra sobre el naranja, que se percibe como un poquito más naranja. Y el amarillo que se encuentra sobre el azul se percibe de una tonalidad más pura que los otros dos. Ahora, estas son diferencias sutiles, no quiere decir que es una conclusión contundente para el 100% de las personas, debido a que es una cuestión de interpretación. Contraste de luminosidad. El contraste de luminosidad puede darse entre colores diferentes o entre variaciones del mismo color. En los ejemplos de la parte superior tenemos entonces cuadrados de color verde sobre un fondo verde, cuadrados azules sobre fondo azul y cuadrados rojos sobre un matiz cercano al rojo. Puede notarse entonces cómo algunos cuadrados se ven con mayor intensidad que otros conforme tienen más o menos luz que el fondo. En el caso de los cuadrados sobre el fondo verde puede notarse que los que tienen mayor luminosidad se distinguen mucho más fácilmente. Lo mismo sucede con el azul y con el rojo. Ahora, en el contraste de luminosidad entre colores diferentes tenemos en la fila inferior eh, un fondo magenta, un fondo naranja y un fondo azul. Y la misma serie de colores sobre cada fondo. Sobre el fondo magenta puede notarse cómo el amarillo y el verde resaltan mucho. Sobre el fondo naranja el amarillo ya no es el protagonista, y otros colores que antes no se notaban tanto sobre el magenta pues se notan muchísimo más sobre ese fondo. Y cuando se colocan sobre el fondo azul puede notarse que otra vez el amarillo gana protagonismo, y esto se debe a la diferencia de croma más la diferencia de luminosidad. Por tanto, en el contraste de luminosidad no solo se da la luminosidad como el medio para poder distinguir un color sobre otro, sino que también va a intervenir las otras características del color, que serían la luminosidad, el matiz y la saturación. Esquemas del color.
Los esquemas del color son formas de combinación de los mismos para su utilización en proyectos de diseño. Puede hablarse de 4 esquemas base, que son el monocromático, las triadas, la analogía y los complementarios. En el esquema monocromático se emplea un solo matiz y las diferentes saturaciones de ese matiz. Esto quiere decir entonces que tenemos un color puro que que puede perder saturación a favor del blanco o puede perder saturación a favor del negro. Esto entonces genera una serie de colores que van a funcionar muy bien en combinaciones debido a que son parte de una misma familia, son parte de un mismo matiz. Sin embargo, puede resultar en una composición cromática monótona. Esquema de triadas. En este esquema se emplean colores que se ubican a una separación de 120 grados en el círculo cromático. Esto asegura entonces que haya un alto contraste por luminosidad entre estos 3 colores, como un alto contraste por matiz o por croma. Matiz y croma son sinónimos. Esquema de análogos. Los colores empleados en este esquema son consecutivos en el círculo cromático, se ubican a 30 grados el uno del otro. Puede notarse entonces que son secuencias de 3 colores y que como se encuentran en vecinos dentro del círculo cromático, pues tienen una relación directa, pues cada uno proviene del otro. Es decir, si consideramos los amarillos y se considera el amarillo puro, de un lado tendríamos el verde amarillento que se hace con amarillo y del otro lado el eh, amarillo naranja que también se genera a partir del amarillo. Por tanto, tienen una relación debido a que los 3 se generan con el mismo color. Esquema de complementarios. Los colores se encuentran a 180 grados dentro del círculo cromático. Esto quiere decir que son opuestos. Como se mencionó en una de las presentaciones anteriores, se les llama complementarios debido a que cuando se tienen estos dos colores se está en presencia de los 3 primarios. Combinaciones de los esquemas. Los esquemas básicos se pueden combinar y reproducir en otras políticas de uso del color. Existen 10 de estos esquemas, que son acromáticos, análogos, de choque, complementarios, monocromáticos, neutrales, complementarios, divididos, así como esquemas primarios, secundarios y terciarios. Esquema cromático. En este esquema no se emplea el color, se juega solamente con luces y sombras. Utiliza solo el negro, el blanco y los grises. Por tanto, no hay presencia de matices dentro del esquema acromático. Esquema análogo o armónico. Utiliza 3 tonos consecutivos en el círculo cromático. Puede verse en la imagen que la mayor parte de los colores son gamas entre el rojo y el amarillo. Y que a través de estos colores entonces se emite la información necesaria para poder sentir o transmitir una sensación provocada por el perro caliente. Esquema de choque. Combina un color con el tono que está a la derecha o a la izquierda de su complemento en el círculo cromático. Entonces, en este caso se considera un color base, que sería el verde en este caso. Se ubica cuál es el complementario y el complementario no se incluye en el esquema, se incluyen los colores que se encuentran o a la derecha o a la izquierda del complementario. En la ilustración puede notarse entonces el tono verde como protagonista de la hoja que está en un primer plano y de fondo tenemos las flores violeta. Aquí tenemos un esquema de choque según se puede comprobar en el círculo cromático que le acompaña. Esquema de complementarios. Utiliza los colores opuestos en el círculo cromático, es decir, los complementarios. Y este dúo de complementarios del verde y el rojo es muy efectivo debido a que se encuentra en muchos productos naturales, sobre todo en algunos productos alimenticios, como pueden notarse en este momento en la sandía. Esquema monocromático. Utiliza un tono en combinación con cualquiera de sus tintes y matices o con todos. Generalmente dan una sensación de monotonía y de calma debido a que tienen esta propiedad de ser o de nacer a partir de un solo color. En la ilustración pues se tiene un tiburón que normalmente se va a asociar con sinónimos como el miedo, como el temor, debido a nuestra experiencia con películas como Tiburón o con reforzamiento que existe en diferentes series animadas, comerciales, videos y demás que declaran al tiburón como un animal peligroso. Sin embargo, en la ilustración actual puede notarse que él anda plácidamente nadando, no se ve en actitud de ataque. Y esa sensación
placidez es reforzada por el color azul. Esquema neutral. Utiliza un tono que se ha disminuido o neutralizado con el agregado de su complemento o del negro. Entonces, utiliza cualquier matiz que se neutraliza. Para neutralizarlos se utiliza el color complementario. Esto quiere decir que si yo quiero neutralizar el color rojo, yo tengo que agregar el complementario que es el verde. Con ello tenemos entonces un rojo neutral. O podemos neutralizarlo también agregando negro. Entonces, al agregar negro, el color va a apagarlo, por así decir, un poco su matiz, y esto hace que se neutralice. Al agregar negro, además está perdiendo saturación. Por tanto, podríamos decir que el esquema neutral corresponde a una pérdida de saturación de los colores a favor del negro. Presenta una gran ventaja, y es que tienen una gran posibilidad de combinaciones, debido a que todos ellos están disminuidos con el mismo color, con el complementario o con el negro. Esquema complementario dividido. Consta de un matiz y los dos tonos a ambos lados de su complemento. Entonces, en este esquema, vamos a ver en el ejemplo, tenemos como color base el color rojo. Se ubica dentro del círculo cromático su complemento, que es el color verde, y se utiliza el verde y los dos tonos que se encuentran a su derecha y a su izquierda. De esta manera entonces tenemos un esquema complementario dividido. Esquema primario. Es la combinación de los matices puros del rojo, el amarillo y el azul, desde el punto de vista de la teoría clásica del color. Esquema secundario. Es la combinación de los tonos secundarios, el verde, el naranja y el violeta. Esquema terciario. Una tríada terciaria es una de dos combinaciones: naranja rojizo, verde amarillento y violeta azulado, o verde azulado, naranja amarillento y violeta rojizo, todos los cuales son equidistantes el uno del otro dentro del círculo cromático. Espero hayan disfrutado la presentación de esta semana.